Sentir paz, sentir calma en los tiempos convulsos en los que vivimos se nos puede tornar algo muy cuesta arriba. Pero después de que veas este video, verás que no es tan complicado y que lo puedes lograr. Te saluda Omkari de Shanti Yoga Ecuador y el día de hoy hablaremos sobre la meditación. La primera pregunta que nos surge en la mente es: ¿qué es meditar? Realmente, ¿qué es meditar? ¿Será sentarse allí en silencio, a pensar en cualquier cosa? No, la meditación realmente es un estado meditativo, lo que se conoce en sánscrito como dhyana, la meditación. Entonces, existen técnicas para que llegues a ese estado, para que lleguemos a ese estado. Muchas técnicas, varias escuelas enseñan diferentes técnicas para meditar y siempre va a haber una que te llegue, que te calce, con la que vibres realmente. Cuando la mente entra en este estado meditativo, se pierde la noción del tiempo, del espacio y entras en un estado como de contemplación. Es por eso que también a la meditación se la conoce como la oración contemplativa. Voy a revisar ahora preguntas que me dejaron en la encuesta que hice en Instagram. Dice: ¿la meditación es lo mismo que la reflexión? Bueno, esta es una duda que salta porque muchas veces nos dicen medítalo, refiriéndose a piénsalo o reflexiona sobre tal cosa, y usan la palabra meditar. Pero en realidad meditación es otra cosa. La reflexión es justamente pensar en algo, considerar los pros, los contras, ¿no? Reflexionar. Pero la meditación justamente lo que quiere es calmar las fluctuaciones del pensamiento, es bajar esas revoluciones. Entonces no voy justamente a ponerle un tema más a mi mente para que piense y piense y rumie, sino que quiero calmar esas fluctuaciones. Entonces hay una diferencia, ¿no?, entre reflexionar y meditar. Dice: no logro estar cómoda sentada meditando. ¿Puedo hacerlo acostada? La postura es una de las cosas más importantes a la hora de practicar la meditación, de hacer la técnica, ¿no? Porque es una postura en la que vas a estar durante media hora, una hora, el tiempo que puedas estar sentado. Entonces tiene que ser una postura estable, una postura cómoda, y que puedas mantenerla durante ese tiempo. Si te acuestas, seguramente te vas a quedar dormida. Entonces es mejor que busques una forma. Hay muchas formas, no pienses que solamente es una postura complicadísima de loto, sino que puedes hacerlo sentado en una silla. Lo importante es la postura, la columna vertebral alargada y que no haya tensión en las caderas o en la espalda. Yo dejé un video hace unas semanas sobre las posturas para meditar justamente, y ahí explico cómo debes de sentarte, cómo debes de acomodarte. Si al principio te cuesta mucho, todo va a ir de la mano, ¿no? Entonces, si tú recién vas a iniciar tu práctica, que eso lo preguntan más adelante, lo recomendable es que empieces con 5 o 10 minutos. Entonces el cuerpo también se va a ir adecuando a la postura, acostumbrando a la postura, tu mente, todo el cuerpo va a ir tomando ese nuevo hábito. Ahora, yo como practicante de Hatha Yoga siempre recomiendo pues hacer una práctica de Hatha antes. Por las asanas te preparan el cuerpo, ¿no? Entonces, si ya tienes una práctica de Hatha, pues te recomendaría hacer una sesión cortita antes de meditar para que el cuerpo esté más suelto, más flexible, más dispuesto para la meditación. Ahora, que si estás enferma y quieres hacer la meditación y no puedes sentarte, te cuesta mucho, pues te quedas acostada y haces los minutos que puedas hacer antes de que te quedes dormida, si es que así sucede, ¿no?
pero lo importante es que lo hagas. Entonces tampoco es que hay que ser tan rígido en ese sentido, porque si la situación así lo amerita, pues lo harás acostada, pero no es lo que se debería de hacer, ¿no? Porque no es lo recomendable quedarte dormida. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede en la relajación, ¿no? Cuando yo tengo aquí a mis alumnas después de la práctica de asana, que hacemos la relajación, hay gente que se queda dormida porque esa es una postura que lo hacemos acostada, pero cuando hay mucho cansancio, ¿no, verdad? Y es válido también porque necesitaste descansar. Pero incluso la idea en Shavasana, en la relajación, no es dormirse, sino entrar en una relajación profunda. Porque al dormirte, pues ya, te perdiste, te fuiste. Entonces, está bien, como digo, puede ser una excepción si estás muy cansada, pero no es la finalidad de la relajación, ¿no? Entonces, más aún en la meditación, pues la idea no va a ser dormirse. Bien, ahora dice, ¿a qué hora es recomendable meditar? Bueno, lo que recomiendan los maestros siempre es temprano en la mañana, antes de que tú realices tus actividades, antes de que desayunes, etc. La energía es muy auspiciosa en ese momento. Incluso te hablan de la madrugada, ¿no? Ahora también al atardecer, cuando ya baja el sol, 6, 7 de la noche, también, bueno, dependiendo del país donde estés, ese también es un momento propicio. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, por ejemplo, madres de familia o personas que tienen que salir muy temprano de su trabajo, en ese momento no van a poder hacerlo, no tienen el tiempo. Entonces lo pueden hacer en la noche, muy tarde en la noche, o tal vez tienen un tiempo en la tarde, no importa. Lo importante es que lo realices, que lo hagas. Entonces, si no puedo hacerlo temprano en la mañana y no puedo hacerlo al atardecer cuando comienza la noche, que son las horas más propicias, pues bueno, lo voy a hacer en el momento que lo pueda hacer. Es más, si tienes un tiempo al mediodía y son 10 minutos, esos 10 minutos van a estar perfectos. Así que no hay excusa para decir que es que como dicen que es tan temprano en la mañana y yo no puedo, ya no puedo meditar. Entonces tienes que encontrar un horario que se ajuste a tu rutina para que practiques la meditación. ¿Con qué frecuencia se debe meditar y por cuánto tiempo? Eso es muy bueno porque al principio pues podemos hacer una meditación una vez a la semana, 15 minutos. Realmente para que se cree un hábito, y esto ya lo han dicho muchos expertos, científicos, debe ser algo que se practique a diario, ojalá y a la misma hora, ojalá al mismo tiempo, para que el cuerpo y la mente se vayan adecuando, se vayan adaptando. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que empieces con 10 minutos, ¿no? Como te decía, el cuerpo se va a ir habituando a esa postura, la mente también hay que crear un espacio a lo que tú lo veas te llame a esa calma, a esa paz. Y además se vaya cargando de tu energía, ¿no? Al meditar. Entonces puede ser un rinconcito en tu dormitorio o puede ser un espacio en tu casa. Lo que le pongas es problema tuyo. Yo aquí tengo una velita, la foto de los maestros, pero cada cual lo va a hacer de la forma que crea conveniente. Yo te puedo dar recomendaciones en ese sentido, pero siempre va a ser lo que tú decidas hacer. Entonces, luego que vayas avanzando en tu práctica, vas a ir aumentando el tiempo, ¿no? 10 minutos, 15, 20, media hora, una hora. Y hasta que llegues de pronto a hacerlo hasta una vez en la mañana, una vez en la noche, ¿no? 2 veces al día. Entonces eso ya va a ir dependiendo de tu práctica, de tu tiempo, de tu rutina, del tiempo que puedas dedicarle, pero así, de corazón, a conciencia, ¿no? En esta pregunta es muy interesante, dice, ¿debo dejar mi mente en blanco cuando medito? Bueno, esto ha sido un mito con el que se ha lidiado por mucho tiempo, ¿no? La mente en blanco no existe. Siempre nuestra mente está pensando.
Siempre hay pensamientos que están allí. La diferencia es que cuando empiezas a practicar la respiración consciente y luego ya entrar en un proceso de concentración y el estado tal como meditación, como meditativo, esas fluctuaciones bajan, o sea, ya no es este bombardeo, ¿no? Aparte de esto, es muy interesante que ya tu mente no se fija, el pensamiento está allí, pero no te involucras, no te vas con el pensamiento, sino que te concentras en la respiración, te concentras en el mantra, lo que, la técnica de meditación que estés haciendo. Entonces, la mente no es que se va a quedar en blanco, simplemente es que no, este observador que somos, no se va a fijar en en esos pensamientos. Entonces, los pensamientos se van a cansar y se quedan ahí como que van bajando esas revoluciones, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente sucede. No nos involucramos con esos pensamientos, sino que dejamos que pasen y estamos en lo nuestro, ¿no? Entonces, no existe la mente en blanco como tal. Dice, ¿quiénes pueden meditar? Bueno, en términos generales, todos pueden meditar, todos podemos meditar. Pero, por ejemplo, niños muy pequeños, va a ser una tarea muy difícil, ¿no? Tenerlos tanto tiempo quietos. Realmente lo que se puede trabajar con ellos más bien es una relajación, ¿no? De ahí, adultos jóvenes, adultos mayores, todos pueden meditar, ubicándose en su postura, ¿no? Que sea una postura cómoda, como les decía, y lo van a poder hacer. Ahora, hay algo aquí muy importante. Cuando hay personas que están pasando por un momento de depresión o un estado muy alterado de su sistema nervioso, no es recomendable iniciar en ese momento una práctica de meditación, sino que lo que se recomienda es una práctica de hatha yoga o algún tipo de ejercicio físico que vaya sacando a la persona de este estado de letargo, lo que se conoce como tamásico, y luego vaya hacia un estado de acción rayásico. Estas son las gunas que lo escribí hace poco en un artículo del blog, pero bueno, vaya saliendo de este estado de letargo, de inercia, vaya a un estado más de acción y luego puedas llevarlo hacia un estado más sádvico, más de relajación, más puro, ¿no? Primero hay que limpiar la mente un poco de estas impurezas, de estas toxinas que son estos estados emocionales que nos llevan hacia ese estado de inercia. Entonces, ahí diría yo que no es recomendable entrar con el proceso de meditación, sino primero hacer todo este camino hacia, ¿no? Justamente es lo que recomiendo a alumnas cuando vienen y que están pasando por momentos así. Entonces se trabaja primero el cuerpo para ir trabajando la mente y luego ir saliendo de ese estado tamásico. La relajación, cómo realmente se la practican. La relajación es un paso previo a la meditación. Si el cuerpo y la mente no están relajados, no vas a poder entrar en el proceso de concentración y luego meditación. Entonces es fundamental relajarse primero. Entonces puedes hacerlo acostada, ¿no? Por ejemplo, si yo hago mi práctica de asana, luego me acuesto, hago una relajación y luego me siento a meditar. O si no hice práctica de hatha, pues hago la relajación sentada, ¿no? Observando las partes del cuerpo, soltando las tensiones. Eso es relajar, ¿no? Soltar las tensiones físicas y luego las mentales. Cuando nos estresamos, primero es mental, no entra por la mente. Es alguna situación que nos causa conflicto, nos estresa, nos contrae mentalmente y eso pasa a nuestro cuerpo. Entonces se nos tensa el cuello, los hombros, el abdomen o las caderas, bueno, etcétera. Cualquier parte del cuerpo donde tengamos esa tendencia. Pero luego, para sacar esa tensión, sucede al contrario. Vamos al cuerpo, dándole órdenes mentales, soltando,
y luego la mente es la que se va a calmar. Entonces sucede a la inversa. Entonces es un paso importantísimo que no debemos de saltarnos cuando estemos practicando la meditación. ¿Qué más tenemos por aquí? Ay, esta está buenísima. Dice, si estoy triste por una ruptura amorosa, ¿la meditación podría ayudarme a sanar? Bueno, más o menos lo que habíamos hablado en esa pregunta de si quiénes podían meditar. Entonces, si es un proceso de tristeza por el que estamos pasando, digamos que se nos va en unos días, pues sí, vas a poder iniciar tu práctica. Pero como decía, si ya es muchos días llevas en ese estado de tristeza, entonces ya estamos entrando en una depresión, lo mejor es sal a caminar, haz ejercicio, haz yoga, bueno, la parte física primero, ¿no? Para luego ir saliendo de ahí. Ahora, dice, como a largo plazo, ¿no? ¿Nos va a ayudar a sanar? Por supuesto que sí. La meditación es un bálsamo, ¿no? que le ponemos a nuestras heridas, a nuestro cuerpo lastimado, a nuestra mente lastimada. La meditación lo es todo, realmente. Entonces, si sientes o sea, es que la meditación va a actuar incluso más profundo, ¿no? Va a ayudarte a sanar no solo que por qué rompiste, porque te rompieron el corazón, porque te sientes muy triste, no. La meditación va a ir más allá. ¿Por qué te sentiste así? ¿Por qué hay esa debilidad? ¿Por qué permitiste que eso suceda? ¿Por qué? O sea, pero sin todo este cuestionamiento, simple y llanamente la meditación entra y actúa y va sanando. Como digo, es un bálsamo que se va poniendo en nuestras heridas. Así que, por supuesto que la recomiendo y que va a suceder. Ok, ahora dice, quisiera saber cómo volver a meditar después de un año de haberlo dejado. Bueno, como todo en la vida, si lo dejas de hacer, tienes que regresar desde el principio. Cuando yo estuve por el 2005, 2006, no me acuerdo muy bien, yo había estado ya meditando por ya 5 o 6 años, justamente, ¿no? Yo empecé en el 99 y tuve un bache, digámoslo así, por cuestiones de rutina, de cambios y cosas, de estudios, ¿verdad? Un buen día dejé de meditar, ¿no? Me sentaba y, ay no, hoy día no puedo, me paraba. Entonces, cuando me di cuenta pasó un año entero y yo había dejado de meditar. Entonces dije, ¿cómo hago ahora? ¿Cómo hago ahora? ¿Dónde pongo lo hallado? Entonces lo que hice fue empezar desde el inicio, como había empezado en el año 99, igualito. Me senté a respirar, solo a respirar, a hacer relajación, a hacer pre-yoga, a hacer hatha, ¿no? Todo fue retomando de a poco. Y otra vez con 10 minutos, 15, 20, y así formando el hábito nuevamente. Lo bueno es que ya conociste el camino, ya sabes, entonces ya te conoces un poco más y va a ser un poco más rápido el retomar. Entonces, no pasa nada, dejaste un año de meditar, ok, a retomarlo entonces. No es nada, ¿cómo hago ahora si ya había meditado tanto tiempo y he dejado tanto tiempo? No, nada. La vida es el día, el día, el día, el día. Así que hoy haz tu meditación y mañana ya veremos qué pasa. Bien. Dice, a través de la meditación podré encontrar paz. Bueno, como justamente yo inicié este video diciendo
encontrar la paz, encontrar la calma, ¿no? A través de la meditación. Si pensamos en la paz como un momento de que casi estamos flotando en el aire o que nada nos afecta, que todo es celestial, armonía, música celestial, etcétera, pues eso no es así, ¿no? Esos son tal vez momentitos de relax que tenemos durante nuestra existencia. Lo que realmente es la paz es que a pesar de todo lo que podamos vivir de fuerte, de doloroso, sintamos paz en el corazón, que no haya angustia, desesperación, por más de que estemos pasando por un momento que nos cause mucho dolor y que haya una claridad mental, ¿no? Para observar, para ver. Cuando tenemos esta práctica de meditación nos volvemos muy observadores de nosotros, ¿no? De las situaciones que vivimos. Entonces, a ver, ¿por qué estoy reaccionando de esta forma? ¿Qué pasa? ¿Por qué me afecta esto de tal manera? ¿Por qué tal cosa? ¿No? Entonces empezamos a observar. Y si son cosas que no se pueden cambiar, que no están en nuestras manos cambiarlas, nos quedamos como observadores, como las vemos, ¿no? Pero si no, pues iremos tomando las mejores decisiones con esa claridad, ¿no? También de aceptar las cosas como son, ¿no? Esa, lo que nos sucede, ese conflicto en el que entramos y eso es lo que nos quita la paz, es cuando sucede algo que no queremos que suceda, ¿no? Que nos resistimos a que suceda. No aceptamos esa nueva situación, entonces estamos en esa lucha, y eso es lo que no nos da calma y paz al corazón. Entonces, cuando aceptamos la situación que se ha presentado, y bueno, lo que digo, si es que podemos hacer algo, pues actuamos, si no, observamos, hasta que todo vaya fluyendo como debe de ser. La vida es hermosa, cuando decimos la vida es hermosa, solo pensamos en las cosas maravillosas y buenas y lindas, ¿no? Pero es hermosa porque es perfecta, eh, todo cae, todo va en su lugar, en su sitio cuando tiene que ir, ¿no? El problema es que a veces no lo vemos, entonces entramos en ese conflicto y nuestro corazón no está en paz. Entonces, a esa paz es a la que me refiero, que tu corazón esté en calma, tu mente esté en calma, ecuánime, a pesar de cualquier circunstancia que puedas vivir. Y bueno, aquí me dejaron una tarea que la dejé para el final porque dice, ¿cuáles son los beneficios que tú crees que has recibido de la meditación durante todos estos años? Entonces, bueno, primero decirles que los cambios son sutiles, son paulatinos, no son, hoy día estoy así, mañana ya cambié. Esto es algo de a poquito. Y a veces ni siquiera uno mismo lo nota, sino que lo nota el entorno, tu familia, tus amigos. Te dicen, oye, te veo cambiada, algo ha pasado, te veo más tranquila, no estás tan reactiva. Y esa es una de las cosas que yo siento que se fue dando, ¿no? Por ejemplo, cuando yo inicié la práctica de yoga, antes de eso yo pasaba por muchos momentos de depresión, de existencialismo, me cuestionaba cosas, etcétera, ¿no? Entonces, a medida que fui practicando el yoga, las posturas, las respiraciones, la relajación, y luego pasar a la meditación, fui sintiendo cómo esos momentos desaparecieron. Ya no entraba en esos estados depresivos, ¿no? De cuestionamientos absurdos, porque eran totalmente absurdos. Entonces, fui dándole valor a otras cosas, priorizando otras cosas. Ya no me interesaba tanto la vida social, la vida hacia afuera, ¿no? Cada vez era más hacia adentro, ¿no? Eh, Cosas que a veces incluso por tu entorno pueden ser cuestionadas, ¿no? Tus amigos, oye, ya no sales, ya no vas a la fiesta, ya no, o te vas temprano, o, ¿no?
hasta el día de hoy me pasa, pero justamente es lo que vas notando. Y no es que te vuelves una persona retraída, no. Disfrutas de la vida y disfrutas de las cosas, pero ya desde otro punto, ¿no? Ya no es esa la razón de tu vida, ¿no? La razón de tu vida es otra, y esto lo puedes alternar o no con el resto de cosas que haces, ¿no? Otra de las cosas que pienso es que al momento de que yo tengo que decidir algo muy importante y que no veo como en ese momento la salida, hago una meditación primero y luego siento que se va aclarando la mente. Y en general, ¿no? Lo que les decía es que uno empieza a ver las cosas como son, ¿no? Al principio, cuando un profesor de yoga me decía, tienes que ver las cosas como son, entonces yo decía, pero yo veo las cosas como son. Claro, yo las estoy viendo bajo mi mirada con esos filtros, con todos esos filtros que tenemos, cada uno tiene sus propios filtros. Y obviamente no es que puedo decir que ya todos los filtros desaparecieron, ojalá, pero sí se han ido corriendo muchos filtros. Entonces, cada vez veo un poquito mejor, ¿no? Físicamente no mucho, pero mentalmente sí se han ido corriendo esos velos, ¿no? Que dicen, se van corriendo los velos de Maya para poder ver cómo son las cosas, cómo realmente suceden las cosas. Ponerte en los zapatos de la otra persona, observar, ver, ¿no? Entonces todo se va dando con mayor claridad. Ese es uno de los efectos más palpables que he podido, de los que les puedo decir que he visto en la meditación, ¿no? Cuando yo empecé el yoga, al poco tiempo falleció mi madre y realmente si yo no hubiera estado ya en una práctica, yo no sé cómo hubiera sido mi reacción, ¿no? Porque fue una muerte muy sorpresiva, abrupta, ¿no? Fue de la noche a la mañana. Y, y bueno, pues, o sea, obviamente hay tristeza, hay llanto, hay dolor, todo, pero yo me empecé a amigar con la muerte a partir desde ahí, ¿no? Empecé a verla desde otra perspectiva. Y eso es la riqueza de la meditación. Es una práctica que te ayuda en la vida para vivirla, para disfrutarla, para realmente absorber todo lo que nos brinda esta existencia, pero también es una práctica que te ayuda a morir, a prepararte para esa muerte, para la tuya y para la de tu entorno. Porque cada vez que tú te sientas a meditar es como que mueres un poquito, porque sientes una desconexión de todo este entorno. Se pierde tiempo, se pierde el espacio. Estás adentro contigo. No hay nada externo, no hay nada de lo que nos entretiene, ni el celular, ni el internet, ni la televisión, ni las salidas, los amigos, nada de eso existe en ese momento. Estás tú contigo, con tu ser, y ese ser está conectado con el ser superior. Entonces, somos uno con Dios, uno con la divinidad. Soham, estamos ahí, unidos. Entonces, cuando tomas conciencia de que eso es así, el resto no vale, no interesa, no importa, no tiene esa validez que a veces le damos, ¿no? Esa importancia que le damos a lo externo. Estamos ahí, en esa unión. Entonces, si estás ahí en esa unión la vas a tener en la vida y en la muerte también. Entonces, bueno, les dejo este video para que lo compartan, para que lo vean las veces que necesiten verlo. Espero haber despejado sus dudas, ¿no? Las que me dejaron, las preguntas que me dejaron en la encuesta que hice. Y bueno, dale like al video, compártelo, como te dije,
Y déjame preguntas, ¿no? Si tienes más preguntas, más dudas, si te saltaron otras dudas, déjalas aquí abajo y de repente hacemos una segunda parte de este video. Podemos tal vez invitar a algún otro profesor para que conteste estas preguntas. En fin, los quiero mucho. Gracias por darnos este espacio en su tiempo. Nos vemos en un próximo video. Om Shanti Shanti Shanti.